tierra te adoran, los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, eres la luz que guía, y como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Jesús, porque llena nuestra alma de gozo. No hay otro como tú, Señor. Hoy nos unimos en una voz para exaltar tu nombre. Gloria a tu nombre, Rey. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir, tus obras grandes son. Poderoso, tú gobiernas la nación, con tu palabra, Señor, te salvarás.
sangre y amor. Que si no el Señor puede dar vida y salvar por una cruz. Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la canción. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, Dios. Señor, siempre y siempre, Dios, te exaltaremos. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, Dios. Por siempre, Dios, te exaltamos así, Señor. Por siempre y siempre, Dios. Por siempre y siempre, Dios. Buenos días, hermanos. Estamos comenzando este nuevo culto del último día domingo del mes de enero, día 31. Primero que nada quiero desearles que el Señor bendiga a cada uno de ustedes en sus hogares. Y quiero que comencemos orando para que el Señor le agrade nuestro culto. Amado Señor, te doy gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de poder ser guiados por ti, Señor amado, y poder compartir en estas transmisiones, Señor, a nuestros hermanos, a nuestros amigos o aquellos conocidos, Señor, que por primera vez verán en nuestro culto, Señor, de la Iglesia de las Asambleas de Dios de Los Ángeles, Señor. Pedimos para cada uno de ellos su bendición especial y pedimos, Señor, para que el culto que estamos realizando sea grato a tu presencia, Señor. Que en cada uno, Señor, de las alabanzas, Señor, de las oraciones, sean los ángeles, Señor, sean hablando por medio de tu Espíritu Santo, Señor amado, a todos aquellos, Señor bendito, que puedan recibir una palabra de aliento, que puedan recibir una alabanza de adoración a ti, Señor amado. Señor, te alabamos y te bendecimos y glorificamos tu nombre en este culto, Señor, reconociendo de que tú eres el todo para nosotros, Señor. Te damos gracias por el privilegio, Señor, que tenemos por este medio de llegar a muchos hogares, Señor. Lleva también bendición por medio de las transmisiones, Señor. En tu nombre, Jesús, damos gracias. Amén. Amén. Las actividades de la semana son las siguientes. Mañana lunes hay reunión de varones a las 21 horas vía Zoom. Va a aparecer un teléfono de contacto. Si usted quiere integrarse, llame al contacto para que pueda recibir el link.
El día martes hay culto de oración y testimonios, también vía Zoom a las 20 horas, así que toda la iglesia invitada. El día jueves a las 21 horas también hay reunión del Ministerio de Damas vía Zoom. También va a aparecer allí un teléfono de contacto si usted está interesada como dama de poder participar en esta reunión. Llame a nuestra hermana Edith, quien está encargada de este hermoso grupo. El día sábado es un día de oración y ayuno para toda nuestra congregación, y el día domingo nuevamente enviaremos y nos conectaremos vía YouTube para nuestro culto principal, que comienza a las 11 horas. Que el Señor les bendiga y continuemos disfrutando de este maravilloso culto que el Señor ha preparado para cada una de nuestras vidas. Amén. Hola, buenos días, ¿cómo están todos ustedes, queridos hermanos? Es una bendición poder compartir con ustedes una vez más la palabra del Señor. Tal como dije la semana pasada, agradezco también en esta oportunidad la bendición que el Señor me da de poder compartir un mensaje o una reflexión de las Escrituras, ahora basadas en el libro de Nehemías, capítulo número 10. La semana pasada el Señor me dio la oportunidad de poder compartir con ustedes el capítulo 9, algunas cosas del capítulo 9, y ahora vamos a continuar con el capítulo 10, porque la verdad es que estos dos capítulos van juntos, van unidos y comprenden un tema en particular, un solo tema, ambos capítulos. Y por eso también quiero agradecer al Señor que nuestro pastor Samuel me haya dado la oportunidad de continuar con lo que comenzamos el domingo pasado. Así que me siento privilegiado de poder compartir con ustedes la palabra del Señor durante 2 semanas consecutivas. Es una bendición. ¿Qué les parece si antes de irnos a todo lo que el Señor quiere decirnos en este día, le damos gracias a Dios porque todavía la palabra del Señor la podemos recibir, todavía podemos disfrutarla, todavía podemos degustar, ¿cierto?, esta palabra gloriosa que el Señor ha puesto a favor de nosotros. Oremos al Señor y le damos gracias. Padre bendito, te damos infinitas gracias en esta mañana y a esta hora en particular por darnos el privilegio, por darnos la bendición de seguir disfrutando tu palabra. Te agradezco, Señor, por todos y cada uno de quienes a esta hora están conectados y los que más tarde, Señor, se van a conectar para participar de este lindo culto, Señor, que celebra tu iglesia en honra y reconocimiento de tu nombre. Oramos, Señor, con gratitud porque la palabra siempre nos hace bien, siempre bendice nuestras vidas, y estoy seguro, Señor, que en este día tú traerás bendición sobre nosotros, porque tú, Señor, siempre bendices cuando nosotros, Señor, tomamos la palabra, la consideramos, la obedecemos, la guardamos, Señor, y también la ponemos por obra. Gracias, Señor, porque la palabra traerá sanidad, traerá bendición, traerá revelación y traerá, Señor, también gozo y alegría a todos aquellos que vamos a participar de ella. Te bendecimos en el nombre glorioso y poderoso de Jesucristo, nuestro buen Señor y nuestro buen Salvador. Amén. Amén. Muy bien, entonces vamos a compartir un poquito esta palabra del Señor para que usted se vaya ubicando. Puede mirar conmigo allí en el libro de Nehemías. No, antes de leer el pasaje, vamos a hacer un poquito de recuerdo y tal vez una breve síntesis de lo que ha significado, ¿cierto?, todo este proceso. Recuerden ustedes que durante todas estas semanas ya les han estado compartiendo o hemos estado compartiendo, ¿cierto?, algunos viendo y otros participando activamente en la predicación de la palabra con el libro de Nehemías. Bueno, para
diríamos, para llegar al capítulo 10, yo quisiera hacer una breve reseña. No voy a predicar de nuevo lo que nuestros hermanos y el pastor ha predicado durante esta semana, pero para poder llegar al capítulo 10 y poder predicar del capítulo 10, hoy día en particular me tocó leer el libro de Esdras y el libro de Nehemías, leerlos completos, para tener nuevamente más fresca la visión panorámica de lo que vamos a decir en el día de hoy. El libro de Esdras no llegó un poquito antes que Nehemías, unos 10 años antes que Nehemías, a la ciudad de Jerusalén, con el propósito de reconstruir el templo, algo que se logró, ¿cierto? Y fue llevado por el Señor para crear, ¿cierto?, una renovación espiritual en el corazón, en la vida del pueblo judío, que por razones obvias, ¿cierto?, del cautiverio, habían perdido toda clase de bendiciones por estar lejos de la casa del Señor y lejos de su tierra. Pero la vuelta de Zorobabel, en primer lugar, para la reconstrucción del templo, y después el regreso también de Esdras para traer una renovación a través de la ministración de la palabra. Recuerden ustedes que Esdras era un intérprete de la ley, un escriba, ¿cierto?, un hombre diligente y que compartió y leyó la palabra del Señor para el pueblo de Dios, y junto con él hubo toda una renovación y una restauración espiritual para el pueblo. Pero el templo, si bien es cierto, el templo estaba ya reconstruido, la gente había vuelto un poco, ¿cierto?, a la adoración. Esto no fue completo sino hasta cuando volvió Esdras, pero había un gran problema. El templo estaba construido o reconstruido, muchos judíos estaban allí, pero también tenían el problema con el que comienza el libro de Nehemías, que en los muros de la ciudad estaban destruidos, estaban derribados, y el pueblo de Dios, como dice el capítulo 1, estaba en grande afrenta. Y en todos estos capítulos nos muestran como una especie de proceso en todo lo que implica la restauración o la reconstrucción. Tenemos en primer lugar la visión. Aquí, ¿cierto?, cuando Nehemías recibe el informe de los que habían llegado de Jerusalén hasta Babilonia, allí entonces él tiene una visión panorámica de lo que está ocurriendo, del desastre que está ocurriendo en la ciudad de Jerusalén. Tenemos en segundo lugar la oración. Nehemías es un hombre de oración, eso lo vemos a lo largo de todo el libro, y él ora justamente con la intención de volver, ¿cierto?, hasta Jerusalén para restaurar el muro que está caído. Tenemos luego trabajo. Capítulo 3, ¿cierto?, y capítulo 4 nos hablan del trabajo, aunque con oposición, pero el trabajo de mucha gente en la reconstrucción del muro. Algunos soluciones de algunos problemas también que hubo allí con algunas personas, como todo lo que implica el proceso de una reconstrucción. Tenemos luego la celebración, eso que se vio, ¿cierto?, por allá por el capítulo número 8, ¿cierto?, con la lectura de la ley, la celebración de la fiesta de los tabernáculos y el gran día de la expiación. Y esa celebración con la lectura de la ley entonces trajo revelación al pueblo de Dios, que es lo que vimos la semana pasada, ¿cierto?, donde ellos se dieron cuenta que a pesar de que Dios siempre se caracterizó por ser fiel a sus promesas, desde que hizo la promesa a Abraham que les daría esa tierra en heredad, Dios siempre fue fiel y fue misericordioso a pesar de la ingratitud, a pesar de la dureza del corazón, a pesar de la rebeldía y de que muchas veces el pueblo de Dios cerró sus oídos para escuchar la voz de Dios. Dios se mantuvo aún así fiel con el pueblo del Señor, con Abraham,
con los patriarcas, luego con el pueblo de Dios en el desierto, aún en el tiempo de los jueces o en el tiempo de los reyes, ¿verdad? Dice la Escritura que aunque fueron tiempos críticos, duros, ¿cierto? Difíciles para la vida espiritual del pueblo del Señor, Dios de alguna manera siempre se encargó de ir trayendo manifestaciones de sus misericordias y de su fidelidad. Y entonces en el capítulo 9 leímos nosotros la semana pasada, ¿cierto?, esta oración de confesión, donde el pueblo del Señor, ¿cierto?, se declara como un pueblo que siempre ha sido rebelde, pero que también ellos quieren ver manifestada allí en el pueblo de Dios, quieren ver manifestada una vez más la misericordia del Señor. ¿Cómo quieren ver manifestada la misericordia de Dios? En que Dios, ¿cierto?, nuevamente restaure, obre en ellos, les levante nuevamente y sean bendecidos por el Señor. Recuerde allí en el capítulo 9 y versículo 37 dice la Escritura que ellos están en grande angustia. A pesar de que han reconstruido el muro, a pesar de que el templo está, a pesar, ¿cierto?, de que ha logrado Nehemías ahora en particular unir al pueblo del Señor en el trabajo de la restauración, ha logrado unir al pueblo del Señor, ¿verdad?, con un proyecto que es un proyecto común: restaurar o reconstruir el muro de la ciudad de Jerusalén. Eso lo logró, señala allí la palabra del Señor. Es interesante, ¿no?, cómo Nehemías logró, ¿cierto?, algo que no había sido muy posible lograr antes. Nehemías logró unir al pueblo, unir a toda esa gente que estaba dispersa, porque cada uno, dice la Escritura, se fue a sus propias ciudades, obviamente a sus propios proyectos, a sus propios planes, y Nehemías logró que todos los habitantes de Jerusalén se unieran, ¿verdad?, en este sentir que él traía de reconstruir el templo, reconstruir el muro, las murallas de esa gran ciudad. Allí en el capítulo 2 y capítulo 3, ¿cierto?, vemos este trabajo. Aparece reiteradas veces la palabra la palabra restaurar o la palabra edificar, y cómo todo el pueblo, desde los sacerdotes, los levitas, ¿cierto?, el resto del pueblo, toda la gente trabajó para ir construyendo paso a paso, parte por parte, cada una de esas partes, ¿cierto?, del muro, hasta que después de 52 días, dice la Escritura, el muro finalmente fue reconstruido. No por la obra de un hombre, sino que por el trabajo de todo el pueblo, incluso en algunos momentos viéndose amenazados por sus enemigos. La oposición férrea de sus enemigos, aún así se mantuvieron unidos para poder entonces llevar adelante este proyecto, que era reconstruir los muros de la ciudad. ¿Para qué? Para que la ciudad estuviera segura, para que la ciudad estuviera tranquila, y para que además de todo eso, entonces, esta ciudad pudiera mantener una pureza espiritual, porque estando dentro de la ciudad ya no habría lugar para adorar otros dioses, para la mezcla, ¿cierto?, espiritual, sino que lo único que podrían hacer dentro de esa ciudad, ahora en términos espirituales, era adorar al Señor, porque tenían la seguridad, tenían la tranquilidad, estaban los muros y también estaba el templo. Había sacerdotes, había levitas, había todo lo que ellos entendieran como necesario para encontrarse con Dios en forma permanente. Aquí en el capítulo número 9, vamos a leer ahora, capítulo número 9, ¿ya? Y de ahí en adelante, en el capítulo número 10, entonces vemos aquí cómo el pueblo del Señor, después de haber confesado, ¿verdad?, que habían sido ingratos con Dios, a pesar de la fidelidad y de la misericordia de Dios, ahora vemos a este pueblo haciendo
una serie de compromisos, por lo menos 5 o 6 compromisos que este pueblo del Señor hizo una vez que entonces recibieron la palabra y confesaron sus pecados delante del Señor. Veamos aquí, entonces, en el capítulo número 9, el último versículo, dice el versículo número 38, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Los primeros que están haciendo este compromiso o estos compromisos son los líderes espirituales y de todo tipo de liderazgo del pueblo de Dios. Mire cómo el capítulo 10 describe todos los nombres que aparecen aquí, desde el versículo número 1 del capítulo 10 hasta el versículo número 27, son nombres de líderes, son nombres de personas, de hombres que entendieron, ¿no?, de la necesidad, entendieron la importancia que tenía para Dios, que tenía para Esdras, que tenía para Nehemías, que tenía para ellos incluso, ¿cierto?, el retomar nuevamente el pacto del Señor, retomar nuevamente las leyes del Señor, obedecer nuevamente los mandamientos del Señor y acercarse nuevamente a Dios a través de la oración. Estas personas fueron personas que tenían influencia en el pueblo judío. No eran cualquier persona. Aquí para nosotros no los conocemos, ¿cierto? Pero estos nombres que aparecen aquí no son personas desconocidas entre el pueblo de Dios. Era gente conocida, eran líderes, como señala aquí la palabra del Señor. Mire, en el versículo número 1 del capítulo 10, dice que el primero en firmar este compromiso fue Nehemías, el gobernador. Aquí estamos hablando porque Esdras fue un líder espiritual, él era un sacerdote, pero Nehemías fue un líder civil, un líder político, un líder, ¿verdad?, que tenía mucho que ver con asuntos de gobierno, con otro tipo. Y aquí vemos a este hombre, Nehemías, siendo el primero en firmar estas promesas que vamos a ver a continuación. El versículo número 8 nos habla de que también firmaron los sacerdotes. En el versículo número 9 dice la Escritura que ahí firmaron también los levitas. En el versículo número 14 dice allí la palabra del Señor que también firmaron los cabezas del pueblo, es decir, todo tipo de liderazgo entre el pueblo del Señor. Ya había pasado, ¿cierto?, el gobernador, habían firmado los sacerdotes y los levitas, los líderes espirituales, ahora están firmando también los cabezas del pueblo, están firmando en el versículo número 28, dice ahora todo el pueblo o el resto del pueblo van a firmar o están firmando estos compromisos que ellos van a sacar o van a llevar adelante. El versículo 28 dice, y el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos, sus hijas, todo, ¿cierto?, el que tenía comprensión y discernimiento. Qué interesante esto, ¿no? Cuando dice todo el que tenía comprensión y discernimiento. El capítulo 8 nos relata allí, ¿cierto?, de que los levitas, los sacerdotes, los ministros de la palabra hicieron entender al pueblo del Señor, le pusieron el sentido a las palabras del pacto. Y toda esa gente, todos esos judíos que entendieron la palabra del Señor, que entendieron la importancia de acercarse nuevamente al Señor, ya tenían el templo, tenían la palabra, tenían los sacerdotes, tenían los levitas, todos ellos hicieron compromiso delante del Señor.
La tarea de llegar a esto no fue fácil. Estaba mirando y me acordé de algunas cosas. Por ejemplo, aquí en el capítulo 3 y versículo 5, cuando ellos están construyendo o están reedificando el muro, quiero que lea conmigo allí, en el versículo número 5, dice allí la escritura, entonces de inmediato ellos restauraron los tecoitas, dice, no, y luego dice, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. No se prestaron los grandes, los más aventajados en el pueblo. Aún así, Nehemías logró integrarlos al final, ¿cierto? Logró integrarlos en la construcción. El versículo número 32 de este capítulo 3 dice allí, y entre a la sala y de la esquina, ¿cierto? Y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Logró Nehemías entonces involucrar, ¿cierto? A los grandes, a los líderes, a los que tenían ciertas ventajas financieras, económicas entre el pueblo del Señor, como dice más adelante también, los nobles. Allí en el capítulo número 5 señala la palabra del Señor, y en el versículo número 7, 5-7, cuando habla allí de la usura, dice la palabra del Señor. Entonces el 6 dice que Nehemías se enojó con esta gente que se estaba aprovechando, ¿verdad?, de la crisis que en ese momento estaba viviendo el pueblo judío, porque todavía no estaba construido el muro, y entonces él logró, ¿cierto?, que esta gente dejara de cobrar sus intereses o de intereses excesivos. El versículo 7 del capítulo 5 dice, entonces medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ustedes exigen interés cada uno a sus hermanos, y convoqué contra ellos a toda la multitud. Y ellos entonces finalmente se comprometieron, ¿verdad?, a no cobrarles a estos pobres del pueblo sus deudas, y además que estaban cobrando en forma excesiva, aprovechándose de la crisis social, financiera, económica y todo lo que estaba ocurriendo en ese momento. Pero no solo eso, ahora vemos a Nehemías logrando también que todos las personas importantes, entre comillas, del pueblo del Señor o entre el pueblo del Señor se comprometiera entonces con algunas cosas. Repito, los primeros que se comprometieron fueron los líderes. Los líderes, el liderazgo del gobierno político, social, ¿verdad? Podríamos pensarlo de esa manera. Luego tenemos el liderazgo espiritual a través de los sacerdotes y los levitas. Tenemos a los cabezas del pueblo, ¿no? A los que tenían cierta importancia o cierta influencia entre el pueblo. Y luego también vemos a todo el pueblo firmando este compromiso. Y no solo ellos, dice ahí la Escritura, sino que sus mujeres, con sus hijos, todos, dice la Escritura ahí, los que tuvieron comprensión y discernimiento. ¿Cuáles fueron estos compromisos que ellos firmaron? ¿Cuáles fueron estos compromisos que ellos firmaron? Y aquí quiero llevarlos también a un tema realmente práctico para nosotros también, porque como dijimos la semana pasada, el celebrar, el tener la palabra a nuestro alcance dentro de nuestro corazón no es completo sino hasta cuando esa palabra produce un efecto espiritual en nosotros. Y ese efecto espiritual que produjo en el pueblo judío fue en primer lugar el arrepentimiento, el reconocimiento de que se habían apartado de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios. Y eso es algo que nosotros muchas veces también tenemos que hacer. Recuerde que estuvimos terminando, ¿cierto?, cómo este tiempo, casi un año completo, el no poder congregarnos, el no poder reunirnos, ha hecho que mucha gente pierda ese interés, pierda ese ánimo, pierda ese entusiasmo, y con la pérdida del interés, del entusiasmo, del ánimo, se van perdiendo otras cosas también que hay que recuperarlas
para experimentar nuevamente las bendiciones del Señor sobre su pueblo, en este caso sobre la iglesia. Veamos estos compromisos, veámoslos entonces. Compromiso número 1, dice aquí el versículo número 29, ahora estamos totalmente en el capítulo número 10, dice el versículo número 29, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar o prometer, ¿cierto? Comprometerse que andarían, aquí está el primer compromiso, que andarían en la ley de Dios que fue dada por medio de Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y que cumplirían todos los mandamientos, decretos, estatutos que el Señor les había dado. Entonces, se comprometieron, en primer lugar, a andar en la ley del Señor, que la iban a guardar, que la iban a cumplir, que iban a obedecer todos los mandamientos del Señor. Primer compromiso, entonces, guardar la palabra del Señor, guardar los mandamientos del Señor. Recuerde que estas promesas son sobre la base de algo que ellos habían perdido, de algo que ellos habían abandonado, o sobre la base de algo que ellos habían dejado de lado, que se habían olvidado o que se habían desentendido. Entonces, primera promesa o primer compromiso para nosotros, y Dios nos llama a esto hoy día también, a comprometernos, a andar, a obedecer, a guardar la palabra del Señor en nuestros corazones. Segundo compromiso, lo tenemos allí en el versículo número 29. Perdón, ya leímos el versículo número 29. El versículo número 30 nos habla del segundo compromiso. Y este segundo compromiso tiene que ver con la vida familiar, con la formación de familias. Dice el versículo número 30. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijos para nuestros hijos. Entonces, esto es súper importante, porque esto nos habla de establecer familias temerosas del Señor. Porque uno de los problemas que generó el alejamiento del pueblo de Dios fue justamente la mezcla, el involucrarse, ¿cierto? O involucrar en este caso a los hijos con mujeres que no eran temerosas de Dios, y mujeres, ¿cierto? A sus hijas ponerlas, ¿cierto? Casándolas con hombres que no eran temerosos de Dios. Al final, en el capítulo 13, cuando alguien predique este capítulo, dice la Escritura, allí si quiere ir conmigo al capítulo 13, cuando Nehemías se dio cuenta que nuevamente muchos de ellos estaban casándose con mujeres extranjeras o tomando hombres extranjeros para sus hijas. Y aquí dice el versículo número 25 del capítulo 13: reñí con ellos y los maldije, herí a alguno de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no darán vuestras hijas a hijos o a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para ustedes mismos. No pecó, dice, con esto Salomón, rey de Israel, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él hicieron pecar las mujeres extranjeras. Este es el gran problema. Este es el problema de los matrimonios mixtos. Ese es el problema cuando un hombre de Dios se involucra o forma vida familiar con una mujer que no conoce al Señor, o cuando una mujer del Señor, cuando un cristiano, cuando una mujer creyente se involucra sentimentalmente y termina formando una familia, un hogar con alguien
con alguien que no conoce al Señor. ¿Qué hicieron estas mujeres con Salomón? Estas mujeres extranjeras. Dice la Escritura que lo hicieron pecar. Lo hicieron pecar. Entonces nosotros tenemos, si queremos realmente experimentar toda esa bendición, toda esa gracia del Señor, tenemos que decirle al Señor, Señor, yo en esta mañana, en este día, especialmente los jóvenes solteros, ¿cierto? Las señoritas solteras de nuestras congregaciones, esta es una palabra para ustedes. Si quieren ustedes tener una familia, un hogar sólido, fuerte, donde no haya pecado, es justamente no uniéndose en yugo desigual, no uniéndose con personas que no conocen al Señor, con hombres o con mujeres que no conocen al Señor. El pueblo había pecado. ¿Y por qué había pecado? Porque se mezclaron con mujeres u hombres de las otras naciones. Y esto conllevó entonces a lo tercero, que también implicó un compromiso del pueblo del Señor. El versículo número 31 dice, asimismo dice la Escritura, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni otro día santificado, y que el año séptimo, entonces dejaríamos descansar la tierra, y remitiríamos o perdonaríamos toda deuda. Esto tiene que ver entonces un poco con la consagración del templo. Hay dos cosas que están para Dios. Hay dos cosas que están involucradas aquí en este pasaje de la Escritura, del versículo número 31. El mundo de los negocios. Dice que guardarían el día de reposo. Este tenía como finalidad, entonces, desechar. Estaban renunciando a varias cosas. Primero, estaban renunciando, ¿cierto? O estaban comprometiéndose a dedicar tiempo al Señor. Dedicar tiempo al Señor. Como vemos en el capítulo 3, se va a ver también allí. Entonces, hasta en el día de reposo, ya no había nadie se tomaba un tiempo para estar allí, para ni siquiera los días de reposo, los días de la fiesta solemne, ellos habían perdido toda noción de dedicarle tiempo al Señor. El día de reposo, o para nosotros sería, ¿cierto?, los días de culto, los días donde la iglesia está reunida, ya sea para orar, para celebrar al Señor. Allí estaba la gente en sus negocios, en sus propios afanes, y no era un asunto de necesidad, sino que literalmente este es un tema de avaricia, porque cuando una persona privilegia sus asuntos personales, especialmente cuando hay negocio, y aquí tenemos que mencionar el tema, ¿cierto?, de los emprendedores que pueden manejarse bien con los tiempos. Entonces, aquí hay que decir, Señor, definitivamente yo quiero tomar los tiempos que tú me das. Hoy día domingo, hoy día cuando muchos de nosotros estamos congregados en nuestras casas, es una buena oportunidad para decir, voy a parar de producir, voy a cerrar un día, voy a cerrar mi negocio, voy a parar por unas 2 horas, por 3 horas. Le puedo asegurar que cuando el Señor dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido, le puedo asegurar que esa es una palabra para nosotros en el día de hoy. También en el día de hoy, recuerde usted que el pueblo del Señor, allí en el libro de Ageo, el Señor dice, ustedes siembran mucho y cosechan poco, y todo lo que reciben, lo reciben como en un saco roto. ¿Por qué? Porque ustedes han descuidado la casa del Señor. Hoy día es un buen día para decir, Señor, yo quiero cada vez que sea
que sea convocada la iglesia, la congregación, cuando la iglesia es convocada a la oración, cuando la iglesia es convocada a la adoración, cuando somos convocados los varones, cuando son convocados los jóvenes, cuando son convocadas las mujeres. Señor, allí quiero yo estar. Yo quiero tomar ese tiempo, Señor, como mi tiempo para estar contigo. Y si tengo que dejar de hacer algunas cosas por estar en tu presencia, lo voy a hacer, porque detrás de eso yo sé que hay bendición. En esta mañana es una buena oportunidad para todos nosotros para decirle al Señor: Señor, no quiero tomar lo que a ti te pertenece. Hay un tiempo que es para ti y tú siempre me lo vas a demandar. Yo quiero que me vaya bien. Queremos, y el Señor quiere que le vaya bien a ustedes en sus negocios, en sus asuntos. Este tiempo ha sido un tiempo súper difícil y sabemos que es un tiempo difícil, pero la gloria del Señor también se puede manifestar y puede bendecir a aquellos que dicen: a pesar de todas las circunstancias, yo igual quiero tener o tomar mi tiempo para el Señor. Vamos con el siguiente compromiso. El compromiso número 4 sería para nosotros. Y lo tenemos allí en el versículo 32. Dice: nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición, para la ofrenda continua, para los holocaustos, para de los días de reposo, las lunas nuevas, las lunas, ¿cierto? Las nuevas lunas, las festividades, y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado, etcétera, etcétera. Ofrenda para la leña, dice allí en el versículo número 30 y 34. Aquí tenemos un compromiso interesante, el compromiso de contribuir económicamente con la obra del Señor. Algo que ellos también habían dejado antes, porque no había templo, pero ahora, una vez que se reconstruyó el templo y que está allí, aún así ellos habían dejado de hacerlo. Recuerde usted que el templo prácticamente se reconstruyó con aportes del reino, el rey Ciro, el rey Darío, y los reyes, ¿cierto?, que en algún momento se pusieron por la oposición propia de los enemigos del pueblo del Señor. En otro momento dijeron: no, que se les dé a ellos todo lo que necesitan, no solamente para construir la casa, sino que también para celebrar sus sacrificios, sus holocaustos. Y ahora entonces este pueblo está diciendo: nosotros también queremos asumir la responsabilidad de sostener la obra del Señor financieramente, proveyendo para todo lo que implica el funcionamiento de la obra del Señor. Yo no sé si usted ha pensado en este tiempo, a lo mejor si usted dice: el templo está cerrado, no hay nada que hacer. Pero si usted le pregunta a los hermanos, ¿cierto?, a las personas que están encargadas de esto, se va a dar cuenta que hay ciertos costos, hay ciertos gastos que deben seguir, que se mantienen en el tiempo. Pero no solamente eso, sino porque también Dios nos dio el privilegio y nos ha dado la oportunidad de contribuir para la obra del Señor. Usted tiene los datos, se los entregan semana a semana, cómo puede transferir, cómo puede depositar, cómo puede pedirle a alguien que vaya a buscar la ofrenda, ¿cierto?, a sus casas, tal vez para contribuir en la obra del Señor. No deje esa buena costumbre, no deje de hacerlo, porque con eso también estamos reconociendo que todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Pero hay un compromiso más. Aquí en el versículo número 35 y 36, también el 37, habla allí: de cada año traeríamos a la casa del Señor las primicias de nuestra tierra y las primicias de los frutos de todo árbol. Versículo 37 dice allí, habla de los primogénitos, también el 36, ¿cierto?, de los hijos, de los animales, de todo, etcétera. El versículo 37, que traeríamos también las primicias de nuestras masas, de nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo
de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían entonces las 10º partes o los diezmos de nuestras labores en todas nuestras ciudades, y los levitas a su vez, dice más adelante, entregarían al Señor el diezmo de los diezmos. Qué interesante es esto, qué interesante es esto, porque la única manera entonces que el pueblo de Dios pudiera mantenerse con ese avivamiento que había sido provocado desde el capítulo número 8 en adelante, era que el pueblo del Señor contribuyera con las ofrendas para que la casa del Señor siguiera funcionando, pero también con sus diezmos y con sus primicias para el sostenimiento, ¿cierto?, de los ministros del Señor, de los que sirven en la obra, del Señor. Las primicias, los diezmos tenían varias finalidades allí en el Antiguo Testamento. Las primicias no solamente bendecían a los sacerdotes, a los levitas, ¿no?, que eran los que encargados de oficiar los cultos. Las primicias, los diezmos y las primicias servían también para ayudar y para bendecir a los pobres de entre el pueblo, a los necesitados. También servían como una manera de ayudar a los extranjeros que había entre el pueblo del Señor. Y eso siempre será importante, porque Dios también nos llama a eso. Y yo quiero animarle en esta mañana también a usted a decirle: Señor, a lo mejor usted lo dejó de hacerlo porque usted ha pensado en su necesidad. Este año, hermanos míos, es un año difícil. Yo sé que es un año difícil, pero también quiero animarle, tal como lo hicieron estos judíos. Muchos de ellos no tenían sus casas terminadas. Muchos de ellos estaban allí desprotegidos. Tal vez no había buenas fuentes laborales. Pero ellos dijeron: cada vez que nosotros tengamos cosecha, cada vez que nosotros tengamos algún tipo de fruto de la tierra, y cuando hablo no solamente en especies, sino que muchos de ellos, recuerden, eran negociantes. Muchos de ellos eran negociantes. Entonces ellos dijeron: cada vez que venga fruto de la tierra, nosotros vamos a traer el diezmo y vamos a traer las primicias, porque con eso, y las ofrendas, porque con eso bendecimos el reino de Dios, bendecimos la obra de Dios, bendecimos a los que sirven en la obra del Señor. Yo no podría ocupar el tiempo que ocupo para todo lo que hago en la obra del Señor si no hubiese gente dispuesta a proveer para la obra del Señor y para los que servimos en la obra del Señor. Y en eso yo doy muchas gracias, siempre hago un reconocimiento a la gente de nuestra congregación que siempre, o en muchos casos, se ha mantenido fiel a pesar de las adversidades. Y quisiera que cada uno de nosotros en esta mañana dijera: tal vez hay algunos que han dejado de hacerlo, y diga: Señor, yo quiero también asumir este compromiso. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por esta palabra. Recuerde aquí, Nehemías logró unir al pueblo y logró finalmente comprometer al pueblo, a los sacerdotes, a los levitas, a los nobles, a los grandes, a los principales, a los cabezas del pueblo y a todo el pueblo, en decir: Señor, nosotros nos comprometemos y firmamos aquí que vamos a obedecer tu palabra. Nos comprometemos a cuidar y hacer de nuestra familia familias temerosas de Dios, y no vamos a transar los principios de tu palabra en la formación de nuestra familia. Nos comprometemos, Señor, en esta hora también a dedicar el tiempo, Señor, que tú demandas de nosotros. No, Señor, unos minutos, sino que todo el tiempo que tú demandes de nosotros. Nos comprometemos a ayudar y colaborar con el sostenimiento de tu obra y de los que sirven en tu obra, a través de nuestras ofrendas, a través de nuestras primicias y a través de nuestros diezmos.
Vamos a bendecir al Señor a través de una oración. Padre nuestro, te damos infinitas gracias en esta hora en el nombre de Jesús por esta bendición maravillosa, Señor, que tú nos das de poder participar de tu palabra, de poder recibir esta palabra, Señor. Y así como seguramente tú te agradaste, Señor, con la actitud de este pueblo, Señor, que una vez que entendieron, comprendieron la palabra, fueron tocados espiritualmente, Señor, fueron llevados al arrepentimiento, Señor, a la confesión de sus pecados. Estoy seguro que también tú te agradaste, Señor, de este pueblo que, Señor, firmaron, prometieron solemnemente, firmaron compromisos, Señor, maravillosos, como es, Señor, el obedecer tu palabra, como es, Señor, guardar sus vidas, Señor, familiar, para honrarte a ti, como lo es, Señor, dedicar tiempo, Señor, a tus cosas, Señor, a tu obra, Señor, a tu reino, como lo es, Señor, contribuir financieramente, económicamente, con sus ofrendas, con sus diezmos, con sus primicias, para bendecir el reino del Señor. Señor, así como tú te agradaste de ellos, también te agradas, Señor, de nosotros en este día, cuando, Señor, aún en nuestras casas, tal vez algunos escuchando esta predicación, Señor, en su trabajo, Señor, o en otro lugar, en sus casas, Señor, allí están, diciendo, Señor, nosotros queremos hacer exactamente lo mismo que hizo el pueblo del Señor. Padre, que todo lo que hayamos perdido en este tiempo, Señor, en cuanto a esto, Señor, de obedecer tus mandamientos, tu palabra, en esta mañana, digamos, Señor, yo hasta aquí llego, aquí paro, desde ahora en adelante, yo confirmo, espiritualmente hablando, firmamos este compromiso, Señor, de seguir obedeciendo tu palabra en todo lo que hemos recibido en este día. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Señor. El Señor les ruegue que te bendiga, queridos hermanos, sean muy bendecidos, les dé una semana llena de sorpresas, de bendiciones, que experimentemos los milagros de Dios, la provisión de Dios, el cuidado de Dios, la protección de Dios. Y si el Señor quiere, espero que podamos vernos más temprano que tarde, y cuando nos encontremos podamos por fin abrazarnos, darnos un ósculo santo, poder bendecirnos, comer juntos, participar juntos en lo que sea, lo que Dios quiera. Así que me despido de ustedes con un eufórico que el Señor les bendiga. Chao, chao. Da gracias al Señor por las bendiciones que recibimos, por nuestros trabajos, y vamos a orar por lo que devolvemos al Señor, que le corresponde a Él, como son los diezmos. Pero también oramos por las ofrendas de amor que ustedes nos hacen llegar a través de alguna transferencia electrónica o algún depósito en alguna caja vecina, o aquellas que ustedes me llaman para poder ser retirados. También damos gracias al Señor por las primicias que el Señor tiene preparadas para nuestra iglesia, para entregarla a aquellas familias que pudieran estar pasando, y sé que es así en algunos hogares, por las necesidades. Queremos decirles que el Señor le agrada, porque esta es una parte importante del culto, que entreguemos o devolvamos al Señor con lo que Él nos ha bendecido. Así que vamos a orar por los diezmos, las ofrendas y las primicias, y también por las ofrendas de amor. Amado Señor, en tu nombre, Jesús bendito, bendecimos cada una de las ofrendas entregadas a ti, Señor amado, para que la obra continúe caminando, Señor amado. Señor, te damos gracias por los hermanos, Señor, que, Señor, bendicen, Señor amado, nuestra iglesia.
aquellos hermanos que han sido obedientes, Señor amado, a lo que tú tienes, Señor, como enseñanza, Señor amado, de traer los diezmos, Señor amado, a tu presencia, y tú bendecirás, Señor, cada uno de los hogares, Señor, aquí representados, Señor. Pedimos que tú bendigas, Señor, a nuestros hermanos, Señor, a cada uno de ellos, Señor amado. Señor, bendícelos en salud, Señor amado, bendícelos y prospéralos en sus trabajos, Señor amado, aún en sus remuneraciones, Señor. Y si hay algún hermano, Señor, que probablemente haya perdido su fuente laboral, Señor, abre puertas, Señor, para que ellos puedan encontrar un trabajo mejor aún que el que tenían, Señor. Te damos gracias por todas las familias, Señor amado, que han entregado, Señor, los diezmos, las ofrendas, Señor amado, las ofrendas de amor, y aquellos, Señor, que, Señor, también han entregado, Señor, algunos, Señor amado, primicias, Señor, para que la obra continúe caminando, para que los hermanos puedan ser bendecidos, Señor. Te damos gracias, Señor, y pedimos una bendición para cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito Padre, nuestro buen Señor, te damos gracias porque donde quiera que estemos y como quiera que sea la situación en que nos hallamos, sabemos que podemos recurrir a ti, Señor. Sabemos que podemos ser atendidos por ti porque tú nos amas. Padre Santo, Padre misericordioso, gracias damos por esta bendita oportunidad que tenemos de dirigirnos a ti, de entregarte, Señor, a ti lo que son nuestras preocupaciones, nuestras dificultades, los afanes que tenemos en la vida y situaciones muchas veces en las que necesitamos la ayuda tuya, Señor. Gracias damos porque ahora mismo, clamando a ti, Señor, te damos gracias por las bendiciones que has puesto en la vida de cada uno de los que te conocemos y de los que te amamos. Padre misericordioso, gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has dado, por lo que hemos recibido de tu mano generosa. Amado Padre, bendito Señor, gracias damos a ti. En el nombre bendito de Jesús, nuestro amado Salvador, nuestro Señor. Gracias, gracias Padre Celestial. Gracias en ese bendito nombre. Amén. Gracias, buen Padre Celestial, porque tu palabra es viva y eficaz cada día. Nos mantiene, Señor, nos ayuda a permanecer fiel a ti, mi Cristo. Gracias te damos porque tú estás mirando, Señor, y viendo. Sí, Señor. Permite, Señor, que cada hermano, cada congregación, cada pastor, estemos en comunión, Señor, a pesar que no nos podemos congregar. Pero tú estás presente en nuestro hogar, Señor. Te ruego, Padre mío, que tu palabra pueda correr a muchos que no te conocen y otros que están alejados. En el nombre de Jesús pido por cada uno de ellos. Amén. En estos tiempos difíciles, Señor, que estamos pasando en nuestro país y muchos países, Señor. Tenga misericordia, ayúdenos para ser fiel a ti. Amén. Porque tú eres fiel, Señor, Amén. y tú nos amas. Gracias porque tenemos, Señor, Sí, Señor. ese conocimiento de que tú nunca vas a dejarnos, que tú nunca te vas a olvidar de nosotros. En todo tiempo tu palabra está presente. Por eso te doy gracias, bendice a nuestros hermanos, a nuestros pastores. Oh Señor, de los que están delicados de salud también, bendíceles y cuídales, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias por mi hermano Estrada, Señor. Ayúdale para que él pueda seguir en este trabajo, Señor, y sea de gran bendición. En el nombre de Jesús te doy todas las gracias. Toda la honra y la gloria sea para ti, Señor. Amén. 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 Amén.